El mundo industrial del pasado y del presente ha contribuido a proporcionarnos muchas de las comodidades de la vida moderna. Los productos combinados de plantas como esta constituyen el mundo en que vivimos hoy. Si miramos dentro de estas plantas, veremos qué tan diferentes son en sus operaciones y en los productos que producen. Pero en muchas formas también son semejantes. Dentro de una planta, cualquier planta, hay muchas clases distintas de procesos. Algunos procesos parecen bastante sencillos, tales como mantener un nivel preestablecido de agua en un tanque. Otros procesos son mucho más complejos, tal como el proceso en el cual se mezclan sustancias químicas con el agua en proporciones específicas. Algunos procesos son relativamente pequeños en tamaño y en operación, comparados a otros procesos que pueden ser muy grandes. Pero no importa el tamaño, complejidad o propósito del proceso, la mayoría de ellos en las plantas de hoy en día tienen que controlarse de alguna forma para obtener una operación eficiente y segura de la planta. El control del proceso puede lograrse de muchas formas. Este programa tratará de algunas de ellas. El control de procesos puede lograrse de muchas formas. Ustedes ya conocen algunos de estos, tales como las diversas modalidades de control: proporcional, de reposición y de régimen. Pero hay otra forma de lograr el control que, combinada con las diferentes modalidades de control, sirve para hacer el control más eficaz. Esta otra forma tiene que ver con la organización de los instrumentos de control. Como técnicos de instrumentación tienen que saber algo sobre la organización básica de control, para poder ajustar y mantener los sistemas de control en su planta. Como recordarán, los 4 elementos de un circuito o circuito de control son el elemento primario o sensor, el elemento medidor, el elemento controlador y el elemento de control final. Estos 4 elementos estarán presentes en todo circuito de control de procesos. En algunos circuitos los elementos primario y medidor pueden combinarse en una cubierta, o los elementos medidor y controlador pueden combinarse, pero siempre están los 4 elementos básicos. La manera en que se organizan estos 4 elementos y cómo se utilizan puede variar según los requisitos del proceso que se va a controlar. Por ejemplo, pueden reconocer que este es un circuito de control de retroalimentación. El control de retroalimentación percibe un cambio en la variable del proceso y transmite una señal por el circuito de control para corregir el error y regresar la variable del proceso al punto de referencia. Por otra parte, pueden reconocer este como un circuito de control preventivo. El control preventivo percibe las perturbaciones y manda una señal correctiva por el circuito de control, normalmente antes de que la perturbación pueda causar un error en la variable del proceso. El circuito de retroalimentación y el circuito preventivo son circuitos de control de procesos útiles. Esencialmente, uno percibe un cambio en la variable del proceso y corrige los errores después de que han ocurrido, y el otro anticipa los cambios en la variable del proceso e intenta evitar que ocurran. Veremos estos 2 circuitos de control y otros tipos de circuitos más adelante en este programa. Pero antes veamos un proceso sencillo de compresión de aire y veamos cómo se puede controlar. Muchas plantas tienen sistemas de aire a presión que suministran aire comprimido por toda la planta para usos tales como herramientas neumáticas para perforación o esmerilaje, o instrumentos de control neumáticos tales como esta válvula de control neumático. Tantas operaciones dependen del aire comprimido que sin un suministro controlado muchas plantas no podrían funcionar. El compresor se impulsa por un motor que funciona a una velocidad constante. El compresor extrae el aire de la atmósfera, lo comprime en sus cilindros y lo fuerza dentro de estos tanques receptores.
Cuando se necesita aire en la planta, se extrae de los receptores. Para siempre tener suficiente aire comprimido para satisfacer los requisitos del equipo en la planta, la presión en estos receptores tiene que mantenerse dentro de ciertos límites. Este sistema ha sido ajustado para unos límites de presión de aproximadamente 85 a 100 libras por pulgada cuadrada. Además de dirigirse al equipo de la planta, el aire comprimido se dirige por una tubería a presión hasta un instrumento como este, que denominaremos controlador. Aunque le llamamos controlador, este instrumento desempeña las funciones de los elementos sensor, medidor y controlador en este circuito de control. Percibe los cambios en la presión, mide la cantidad de la presión y la compara a uno de dos valores. Uno de estos valores es un valor alto, en este caso 100 libras por pulgada cuadrada. El otro valor es un valor bajo, en este caso 85 libras por pulgada cuadrada. Cuando este instrumento recibe una señal de presión de menos de 85 libras por pulgada cuadrada o de más de 100 libras por pulgada cuadrada, actúa como un controlador de encendido y apagado. Por ejemplo, si la presión cae a menos de 85 libras por pulgada cuadrada, el instrumento abre una válvula que permite que la señal del aire a presión continúe hasta el elemento de control final. La señal de aire a presión del controlador cierra una válvula en el compresor llamada válvula descargadora, permitiéndole que fuerce aire dentro del receptor. El elemento de control final en este sistema es la válvula en el compresor. Cuando la presión en el tanque receptor aumenta al límite superior de 100 libras por pulgada cuadrada, se transmite una señal al controlador, produciendo una señal de salida, que abre la válvula descargadora en el compresor, lo cual permite que el aire escape en vez de comprimirse en el receptor. El motivo por el cual les mostraré este sistema de comprimir el aire es para que vean un ejemplo de un proceso con un circuito de control simple. Lo que vamos a hacer ahora es ver una ilustración de este proceso y circuito de control para introducir algunos términos y conceptos que utilizaremos en todo este programa. En esta ilustración, el compresor y el motor se representa por esta parte del gráfico. El aire comprimido del compresor se alimenta por esta tubería y al receptor. En este sistema de aire a presión, la variable del proceso es el aire a presión en el tanque receptor. Como el aire a presión en el tanque es la variable que queremos controlar, también se llama la variable controlada. Además, en este sistema estamos supervisando qué tanta presión de aire hay en el tanque. La variable del sistema que se supervisa se denomina variable observada, o más comúnmente, variable medida. Aquí la variable medida y la controlada son las mismas. En otros sistemas pueden haber dos variables, como veremos más tarde. Saliendo del tanque tenemos una tubería que suministra aire comprimido cuando lo exigen los diversos procesos en la planta. El manómetro que indica la cantidad de presión en el tanque y la tubería sensora de presión que dirige el aire comprimido al controlador. El controlador combina las acciones de los elementos sensor, medidor y controlador en este circuito de control. El elemento de control final es una válvula descargadora en el compresor. Si abrimos y cerramos la válvula descargadora, podemos manipular el flujo de aire comprimido al tanque receptor. La variable del sistema que se manipula a veces se denomina la variable reguladora o variable manipulada, variable controlada, variable observada y variable reguladora. Emplearemos estos términos constantemente en todo este programa sobre circuitos de control básico. Dos conceptos que debemos tratar aquí son los circuitos de control de un solo elemento y los de elementos múltiples. Un circuito de control de un solo elemento es uno que normalmente solo contiene un elemento primario y proporciona solamente una señal de entrada al controlador. Por ejemplo, el circuito de control para este diagrama solo tiene un elemento primario, de manera que este es un circuito de control de un solo elemento. Si este circuito tuviera dos o más elementos primarios, proporcionando más de una señal al controlador, sería un circuito de control de elementos múltiples. En las partes siguientes de este programa veremos varias organizaciones distintas de circuitos de control de un solo elemento y de múltiples. También veremos algunos ejemplos de la planta para cada circuito y por qué el circuito de control particular es apto para el proceso que controla. Antes de continuar, repasen el material en sus textos. Si tienen alguna pregunta, consulten con su instructor.
Detrás de mí hay una caldera. Es un proceso común en muchas plantas. La parte inferior es el horno, donde se quema una mezcla de combustible y aire. El calor que desarrolla se utiliza para cambiar el agua en vapor. El cilindro en la parte superior del horno es un cilindro de caldera. Contiene el agua calentada por el horno. Este proceso en realidad incluye varios circuitos de control que funcionan juntos para controlar el aire, el combustible y el agua. Nosotros vamos a ver solo una parte de este sistema para ver cómo funciona un circuito de control de retroalimentación con un solo elemento. El circuito de control que veremos puede utilizarse para controlar el nivel del cilindro en calderas pequeñas de baja presión que tengan características de flujo relativamente estables, o como parte de un sistema de control más complejo que se necesitaría para controlar el nivel del cilindro en una caldera grande. Pero antes de eso, repasemos brevemente los conceptos de control de retroalimentación y control de un solo elemento. Con el control de retroalimentación, cuando la variable controlada se aleja del punto de referencia, se produce una señal de error que hace que el elemento controlador produzca una señal que ajusta una variable reguladora y regresa la variable controlada al punto de referencia. La característica de retroalimentación es evidente después de detectar el error y el circuito de control actúa para corregir el error. Si la variable controlada continúa distanciándose del punto de referencia o si comienza a regresar al punto de referencia, el elemento primario también percibe estos cambios. Luego el elemento medidor produce una señal proporcional a este cambio, alimentando esta señal al elemento controlador. El elemento controlador compara esta señal de retroalimentación con el punto de referencia y ajusta el elemento de control final para corregir el error basándose en la nueva señal. Con control de un solo elemento, el circuito de control solamente tiene un elemento primario, proporcionando una sola señal de entrada al elemento controlador. El control de retroalimentación de un solo elemento es uno de los circuitos de control más comunes utilizados en las plantas industriales de hoy día. Probablemente pasarán más tiempo trabajando en este que en cualquier otro circuito de control. La variable controlada que nos interesa en el proceso de la caldera es el nivel del agua en el cilindro de la caldera. Veamos el cilindro de la caldera más de cerca y algunos de los instrumentos que forman su circuito de control. Lo primero que vamos a hacer es cómo se supervisa el nivel de agua en este cilindro. Como pueden ver, hay una sección de tubería instalada cerca del extremo del cilindro de la caldera. Un extremo está conectado a la parte superior del cilindro y el otro a la parte inferior. Saliendo de esta tubería hay dos tubos. Un tubo que sale del extremo bajo de la tubería. Hay un objeto como una lata, llamado depósito, que está conectado al extremo superior de la tubería. El otro tubo sale de este depósito. Ambos tubos están conectados a un transmisor de nivel. En este caso, los elementos primario y medidor del circuito de control están combinados en el transmisor de nivel. Describiremos lo que hace un poco después. Una señal del transmisor va a este controlador. El controlador desempeña sus 4 funciones de medir, comparar, calcular y corregir. El controlador envía una señal a esta válvula de control que abre y cierra para aumentar o reducir el flujo de agua al cilindro. Aquí en la planta es difícil mostrarles el aspecto del circuito de control para este proceso, porque los instrumentos están separados. El transmisor está en un sitio, la válvula de control está en otro, y el controlador está en el cuarto de control. Pero podemos mostrarles cómo se ve este sistema con una ilustración simplificada. En esta ilustración, este es el cilindro de la caldera. Como pueden ver, el cilindro está parcialmente lleno de agua. La parte superior del cilindro contiene vapor. La variable controlada es el nivel de agua. En este lado se alimenta agua al cilindro de la caldera. Esta es la variable reguladora porque la cantidad de agua que va a la caldera se regula con esta válvula. En el otro lado de la caldera está la sección de tubería y conectada a ella hay 2 tubos que bajan al transmisor de nivel. El tubo inferior está conectado al extremo inferior de la tubería y se llena con agua que viene directamente del cilindro de la caldera. El otro tubo está conectado a este depósito. El vapor de la parte superior de la caldera se condensa dentro del depósito y llena el tubo con agua. Ambos tubos están conectados al transmisor. En este circuito de control el transmisor funciona como elemento primario y medidor. El elemento